entiendo. Lo que pasa, Noemí, es que el texto habla tiene que ver con la construcción de conocimiento profesional, el segundo texto, y dice que los principales obstáculos epistemológicos que se encuentran estos profesores son la tendencia a, o sea, lo que hemos hablado siempre en realidad, mira, la fragmentación y disociación entre la teoría y la acción, y entre lo explícito y lo tácito. Claro, Bueno, la teoría y la práctica. como un problema permanente y esta cosa como que ser profesor, por eso dice lo explícito y lo tácito, se entiende, hay una especie de interpretación con respecto a lo que se entiende ser profesor. Y eso que se entiende de ser profesor a veces no es explícito. O sea, aquí no estamos haciendo las preguntas antes. ¿Qué se entiende por ser un profesor? O sea, lo que yo llamo el gueto, el espacio cerrado de ser profesor de música. Después dice la simplificación y el reduccionismo. O sea, y ahí entra un problema que nosotros tenemos, técnica. claro, que justamente, que es... Forma más que una profesión en algo técnico, que tienes que como cumplir con una receta. Así es. Y que es el problema que tiene la pedagogía en muchos ámbitos cuando tú te encuentras con profesores del sistema. Bueno, tú, Noemí, has trabajado, yo también he trabajado en capacitación de profesores, y siempre ellos están pidiendo la receta. O sea, ¿pero qué hago yo en la clase? ¿Pero qué materiales uso? Entonces, hay una simplificación de la profesión y una tendencia a reducir esta parte que es súper teórica, y que ahí también es porque entendemos mal lo que se entiende por teoría, como algo, como una abstracción a la que no podemos acceder, separada de la práctica, y en realidad hoy en día nos damos cuenta con estas cosas del virus, es que la investigación o la teoría está muy de la mano con la práctica, absolutamente de la mano. Si tú ves, escuchas todos los relatos médicos, no hay ninguna teoría que esté separada de la práctica, ninguna. Y en la pedagogía tienden a aparecer esas cosas, como cuando uno se plantea teóricamente, dice, pero usted no tiene nada no sabe nada de la práctica. Cuando nos planteamos teóricamente, porque nos estamos planteando desde la práctica, obviamente. Lo que pasa es que ahí hay una especie de disociación. La conservación adaptativa y rechazo a la evolución constructiva es porque es como el profesor, y aquí es una palabra compleja la que voy a aplicar, es como de alguna manera se sienta en un sillón de la comodidad con respecto a la práctica, a las cosas, cómo las hace. O sea, también lo hemos hablado, cómo este profesor termina reproduciendo formas de aprendizaje o formas de cómo adquirió un conocimiento desde 30, 40, 50, 70, 80 años atrás. Entonces, sin tomar en cuenta el contexto, sin tomar en cuenta el contexto en el que está hoy trabajando. En día, claro, por eso dice rechazo, claro, dice rechazo a la evolución constructiva, que es de alguna manera la construcción del conocimiento. Tiene que ver con el constructivismo versus positivismo. ¿Sí? Benjamín, ¿cierto? Entonces, la conservación adaptativa está relacionada con aquello que es un rechazo a la nueva construcción de conocimiento. O sea, es como decir, se rechaza o no se quiera entender que el ser humano no aprende solamente de memorizando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo súper claro. O sea, si tú llegas y después de pasar 5 años por la universidad, sigues haciendo una prueba memorística, en donde sea la única forma, porque no es que tú no sea buena la memoria obviamente siempre, pero como Noemí en algún momento expuso, no existen no solamente un puro tipo de memoria, o sea, son múltiples tipos de memoria, y la pedagogía tiende a escribirse solamente a un tipo de memoria. Ya, eso es adaptativo. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer las otras posibilidades con respecto a la memoria. Y esta visión constructivista que tiene que ver es cómo el ser humano aprende. Y ahí tenemos mucha información de que aprende de una manera muy diferente a como se está considerando en las escuelas hoy en día. ¿Sí? Entonces ahí donde aparece esta cosa, como dice, principales obstáculos epistemológicos, acuérdate que epistemología es como la base del conocimiento, cómo se considera el conocimiento, la base de dónde tú te paras a crear el conocimiento. Si yo me paro como profesor de música epistemológicamente desde una visión positivista, probablemente voy a tener una conservación adaptativa. O sea,
si es posible, hasta con un látigo en la mano, porque es la forma como un niño aprende y me hace caso finalmente, ¿cierto? En cambio, si yo me paro desde una epistemología, desde la construcción, del constructivismo, desde las nuevas psicologías del aprendizaje, la flexibilidad neuronal, por ejemplo, plasticidad, perdón, ya estaríamos hablando de una evolución constructiva con respecto a la profesión, ¿sí? Entonces, es lo mismo que aparece en el siguiente punto, la uniformidad y rechazo de la diversidad. O sea, es seguir pensando que en una clase son todos iguales. ¿Cachai? Entonces tiene que ver con esos conceptos. ¿Ah? ¿Te queda claro, Benjamín? Eso, ya.